Oramos. Señor Dios, gracias por tu palabra. Señor, es medicina a nuestros huesos. Necesitamos tu palabra, Señor, en estos tiempos que corren, tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempo, Señor, donde es fácil ser engañados. Padre, pero tu verdad, Señor, nos sustenta y nos llevan a la cruz de Cristo, nos llevan a tus pies, Señor, para poder contemplar tu hermosura. Dice tu misma palabra que es viva y es eficaz, más cortante que espada de doble filo y penetra hasta lo profundo del alma, hasta los tuétanos, hasta los huesos y hace, Señor, profundos cambios en nuestras vidas. Así que gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 27:51 dice así. Hoy, llamativamente, yo no comparto generalmente el mensaje con los músicos, no les digo de qué voy a hablar. Y esta última alabanza que cantaban decía, el velo que impedía. Y esta palabra tiene que ver con eso, más allá de nuestros ojos. Se trata de ver más allá del velo. Y vamos a ver de qué se trata. Dice Mateo 27:51, y al instante el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Este relato histórico, esto sucedió, no es algo ni poético, ni es una fábula. Esto ocurrió el mismo día que cambió el rumbo de la historia, el mismo día que Jesús murió en la cruz, ocurrió esto. Dice que el velo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó desde arriba abajo, la tierra literalmente tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos muertos creyentes resucitaron aquel día. Luego volvieron a morir, pero dice que fueron las primicias de lo que va a ocurrir con nosotros. Amén. El creyente no verá muerte, como se le llama la segunda muerte, sino que será para nosotros un abrir y un cerrar de ojos. ¿Qué les parece eso? A mí me pone contento de saber de que Dios me ha dado vida y me ha dado vida eterna. No ha sido para este tiempo solamente, sino para los tiempos postreros también. Pero también el relato en Éxodo 26:33, y yo voy a explicar por qué dice esto. Éxodo 26:33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo, escuche esto, os hará separación entre el lugar santo y santísimo. ¿Pueden repetir eso conmigo? Lugar santo. Están dormidos, ¿qué les pasa? Lugar santo y lugar santísimo. Esto nos va a quedar en la mente, por eso la repetición, lugar santo y lugar santísimo. Ustedes saben muy bien que en la época de Moisés, la presencia de Dios iba con el pueblo, pero se manifestaba de una manera muy particular. La manera en que se manifestaba era a través de un tabernáculo, era una tienda que la trasladaban los levitas, y en ese lugar había distintos espacios, distintos mobiliarios, como se le llama. Y en esas secciones había un lugar que se llamaba lugar santo y un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Es fácil, es muy sencillo. Lugar santo y lugar santísimo. ¿Quiénes podían entrar al lugar santo? Solamente los sacerdotes. ¿Sí? Solamente el sacerdote llegaba hasta ese lugar y lo que hacía era oraba y daba gracias a Dios en nombre del pueblo. Oficiaba de sacerdote, que era ministrar al pueblo, llevarlo a Dios y al revés, Dios al pueblo. Pero llegaba un momento que ese sacerdote tenía un límite dentro del tabernáculo, porque había una cortina gruesa, es el velo que
cantábamos hoy, la cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Nada más y nada menos. En ese lugar moraba la presencia de Dios. ¿Y quiénes podían entrar al lugar santísimo? Solamente una persona, el sumo sacerdote. Y no lo podía hacer las veces que él quisiera, sino una vez al año. Entraba a ese lugar y llevaba la sangre que él esparcía sobre ese lugar para expiar los pecados del pueblo. Es decir, que él oraba para que Dios perdone su pecado y los pecados del pueblo. ¿Qué pasaba si una persona cualquiera que no fuese ni sacerdote ni sumo sacerdote entrara al lugar santísimo? Moría inmediatamente. De hecho, hubo un rey, el rey Usías, que dice que hizo las cosas bien delante de Dios. Se portó bien dentro de esa camada de reyes que pasó y que hacían lo que querían. Él se portó bien. Él honró a Dios. Pero dice que Dios le dio tanto, se hizo poderoso y se hizo orgulloso, y él quiso ir a ofrecer al lugar santo, quiso tirar incienso en el lugar santo, y dice que inmediatamente una lepra se le puso en todo el cuerpo y murió de esa manera. ¿Por qué? Porque hizo algo que él no debía. No estaba permitido ni siquiera que el rey del pueblo entrara al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. ¿Me siguen hasta ahí? Es sencilla la historia. Repito, el lugar santo era el lugar donde el sacerdote oraba y daba gracias, pero el lugar santísimo era la morada de Dios. Era un acceso severamente restringido. La única manera de tener perfecto acceso a Dios era que ese velo se rasgara. La única manera de que un sacerdote pudiese ingresar al lugar santísimo, a la morada de Dios, solamente de una forma, que el lugar santísimo se rasgara. Esta división se tenía que rasgar. Ahora usted se preguntará, ¿por qué esa división? ¿Fue a causa de Dios o a causa del hombre? Yo quiero decirles que fue a causa del hombre. Dios puso al hombre en el Edén, le dio autoridad y le dio dominio, pero luego el hombre se entregó lo que Dios le había dado. Y producto de esa manera de proceder del hombre, es que quedó restringido el acceso de cualquier mortal a la presencia de Dios misma. Dios se relacionó con Abraham, sí. Dios se relacionó con Isaac, sí. Dios se relacionó con Jacob, sí. Pero ninguno tenía acceso libre a esa presencia de Dios, a la morada, a que estar en un mismo lugar donde la presencia de Dios te envuelva, donde la presencia de Dios te llene el corazón. Pero solamente había una forma, que el velo sea rasgado. Y dice la Biblia que el día que Jesús murió, el velo se rasgó de punta a punta, indicándonos que todos nosotros, a partir de ese momento, de aquellos que depositan su fe en Jesucristo, tienen acceso libre a la morada de Dios. Es decir, que vos y yo tenemos acceso en el momento de orar, al momento de postrarnos sobre nuestra cama, a estar en la morada de Dios. Eso no es poca cosa para mí. Dentro de los 6.000 años que se estiman de la humanidad, por ejemplo, Abraham vivió 2.000 años antes de Cristo. Es la fecha que se conoce, pero luego hasta Adán hay tiempos que son inconclusos, pero se estima que podrían haber sido 2.000 años más. Es decir, que si la humanidad tuviese 6.000 años, a partir del año en que murió Jesús, aproximadamente 2.000 años, el hombre tiene acceso a la morada de Dios si quisiera. Es decir, que estamos viviendo un tiempo único. ¿Nos damos cuenta de eso? A veces todos pensamos, me hubiese gustado estar en el arca. Me hubiese gustado pasar por el mar en seco cuando se abrió. Me hubiese gustado estar viendo lo que vio Eliseo, vio los ángeles de Dios, el ejército.
Me hubiese gustado comer el maná que vino del cielo, pero yo quiero decirte que estamos en una época mejor. Estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en la era donde podemos tener acceso a la presencia de Dios. Estamos en la era de la gracia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El cuerpo de Jesús representó el velo que fue rasgado en el momento de su muerte. Pero yo quiero decirles algo. Todos nosotros venimos de una cosmovisión, que es la cosmovisión, la manera de ver el mundo. La aprendimos de nuestros padres, la aprendimos de nuestros abuelos, que generalmente vienen de una cultura del mundo católico. ¿Y qué ocurría en el mundo católico? En el mundo católico había un hombre que representaba a Dios en la tierra, que hasta el día de hoy se dice de esa manera, ¿no? El Papa, el papado, es el hombre, según el catolicismo, que representa a Dios en la tierra. Es la figura mayor. Lo que él dice sería una palabra santa. Pero yo quiero decirte que para los que estamos en Cristo y permanecemos en la verdad, no necesitamos representantes para llegar a la presencia de Dios. No necesitamos que alguien interceda por nosotros. Ya intercedió Jesús. Él fue el sumo sacerdote que atravesó ese velo una vez y para siempre. Él nos dio acceso libre a la presencia de Dios. Ya no necesitamos que alguien ore por nosotros. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. La Biblia declara a su pueblo como sumo sacerdote, como nación santa. Él te dio el acceso libre a la presencia de Dios. Eso es maravilloso para mí. Porque yo no necesito que alguien ore por mi enfermedad. Yo puedo orar por mi enfermedad. Yo puedo orar para que Dios sane. Vos también lo podés hacer. Vos podés orar para que alguien sea sanado. Podés orar por tus hijos. Podés orar por tu economía. Podés orar por tu casa. No necesitas que alguien ore. Y ojo, que se está instalando aún en el mundo evangélico, esta cosmovisión que no es la cosmovisión bíblica. Yo respeto a los ministerios que Dios ha puesto, al pastor, al profeta, al apóstol, al maestro. Pero no nos engañemos, no necesitamos un representante. No necesitamos que haga el trabajo que podemos hacer nosotros. Ya fuimos declarados sacerdotes, todos nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, libres para entrar a la presencia de Dios y poder orar y poder estar en comunión con Dios. Pero ojo, que vienen corrientes donde el hombre de Dios llegó, el hombre de Dios, no se confunda. Vos podés levantar oración y Dios te responde. En el momento que orás, los ángeles del cielo pueden llegar a venir. El Espíritu Santo está en el corazón del creyente. No necesitamos representantes. Dice la Biblia que tenemos dos intercesores en este momento. Jesús como sumo sacerdote orando en el cielo y el Espíritu Santo clamando por tu vida. ¿Qué más necesitas que eso? Yo no necesito más nada. Yo necesito que Dios habite en mi corazón. Y esto, congregarnos, estar juntos como pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús quiso y es lo que Jesús quiere. Así que tenemos que disfrutar de este tiempo que es único, que es pleno, que mire lo que le voy a decir, es único en la historia. Es único para nosotros en nuestra historia. Estamos esperando obviamente la venida de Cristo, estamos esperando que se abran los cielos. Pero lo que estamos viviendo es histórico. A Abraham le hubiese gustado tener al Espíritu Santo en su corazón. A Elías le hubiese gustado que el fuego de Dios, ¿no?, la presencia misma de Dios habite en su corazón. Pero solamente se dio aquel día en que Jesús murió. Dice que todo creyente tiene acceso a la presencia de Dios. Que en el momento que hemos aceptado por fe la gracia de Dios, el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida. Y eso es tremendo. Eso es lo que el diablo temía, es lo que el diablo quiso impedir. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, no vayas a Jerusalén, le dijo, apártate de mí, Satanás. Sabía que en ese momento Pedro casi que era un emisario del diablo. Pero le dijo, apártate, porque es necesario que yo muera. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Saben por qué? Por gracia.
de nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que disfrutarlo, tenemos que comer la palabra de Dios. Amén. Así que quede claro esto. No necesitamos un representante. No busque representante. Usted representa, nosotros representamos al sacerdocio de Dios en la tierra y tenemos un sumo sacerdote que nos representó bien. Amén. Y que tenemos acceso a él. Gloria a Dios. Colosenses 1:19 dice, va a estar en pantalla, dice, por cuanto agradó al Padre, escuche esto, que en él, en Jesús, habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos. Lo voy a repetir. Y nosotros, antes de Jesús, la humanidad, éramos extraños y enemigos de Dios. Antes de que conocieras a Jesús, antes de que tomaras por fe el nombre de Jesús y seas un discípulo de él, un hijo de Dios, eras extraño y eras enemigo de Dios. Lo dice su palabra. Aún dice con nuestra forma de pensar, éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos se curaron el empacho alguna vez? ¿Cuántos creían en la superstición? No pases por debajo de la escalera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado alguna vez que nos tiren las cartas, que nos lean las manos, que nos curen la culebrilla, como se dice, ¿no? Éramos enemigos, estamos extraviados de Dios, no conocíamos el camino. Idolatrábamos a cualquiera, buscábamos una imagen. Yo le pedía a San Antonio que me mande una novia. Mi mamá no me deja mentir, ya está. Bueno, lo feo tenemos que hacer cosas raras para. Pero ya no necesitábamos eso. Pero antes estábamos extraviados en nuestra mente, en nuestros vicios, en nuestras formas, en nuestro proceder. Maldecíamos en lugar de bendecir. Éramos enemigos de la cruz. Quizás teníamos, por la tradición teníamos una cruz, quizás había una Biblia en casa, pero ni la leíamos, ni contemplábamos, ni buscábamos a Dios, ni temíamos a Dios. Éramos enemigos, éramos extraños. Y dice, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. Acá dice algunas palabras que son interesantes. Dice, fundados y firmes en la fe. Esto no significa que uno a veces no flaquee. No significa esto que uno no sufra. ¿Está bien? ¿Cuántos sufren? Todos sufrimos cosas que nos pasan, emociones, sentimientos. Cuando extrañamos a alguien, cuando tenemos a alguien lejos, cuando pasamos por una enfermedad, cuando estamos con algún problema en casa, en alguno de los hijos, en el matrimonio. Siempre repito lo mismo porque son las cosas del quehacer diario. Todos sufrimos. La Biblia no nos dice que no vamos a sufrir. Pero la Biblia lo que sí afirma es que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin. Que debemos estar fundados, parados sobre la roca, porque la Biblia nos explica que dice, van a venir tormentas, van a venir vientos fuertes, pero aquellos que están parados sobre la roca, dice que vendrán vientos fuertes, pero no tirarán la casa abajo. Distinto el caso de los que están sobre la arena, de los que están en lugares que se pueden mover, pero los que están fundados bajo la roca, que es Cristo, podrán venir vientos fuertes, pero no tirarán la casa abajo. No tirarán el lugar que Dios ha levantado, el altar que hay acá adentro. Entonces, fundados
y firmes en la fe. Clavados, anclados en la cruz de Cristo. Yo de acá no me muevo. Por más que me digan lo que me digan, yo de acá no me muevo. Este es el lugar seguro. Estoy fundado, plantado y firme en la fe de Cristo. Nadie me mueve de este lugar. Ni aún dice Jesús, ni aún dice que el mismo infierno va a poder contra eso. Ni las huestes de maldad podrán levantarse en contra de la iglesia. No pueden prevalecer, no pueden ganar el poder que hay en Cristo Jesús. Por eso, fundados y firmes en la fe, con una fe constante y firme en esta palabra que hemos aprendido. Después dice, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Esto quiere decir no volver a la condición anterior de desesperanza. No volver a la condición de desesperanza. Cuando yo digo esto, me vienen imágenes a mi mente, personas, me vienen sentimientos. ¿Cuál era la imagen de desesperanza en tu vida? ¿Por cuántas cosas pasaste en la vida que te golpearon tan fuerte que te dejaron sin desesperanza? Quizás en tu casa, quizás viene de tus padres, quizás viene desde adentro de los vicios que antes no tenían atados. Quizás pasaste por depresiones muy fuertes. Quizás pasaste por mucho desconsuelo, quizás sufriste mucho. Y eso que pasamos era una desesperanza en nuestra vida. Era una aflicción que estaba clavada como una espina dentro de la piel. Recordaba aquellos momentos donde vivía sin esperanza. Yo, ¿saben lo que pienso y por lo cual sufrí durante la pandemia? Sufría por aquellos que no conocían la esperanza. Porque cuando vos no conocés la esperanza, la vida se hace finita. Porque yo digo, en el momento de pleno del coronavirus, uno no sabía si hoy estaba, mañana capaz que no estaba, porque de repente te faltaba el aire, pasaba fiebre, te llevaban al médico, te ponían oxígeno y si no pasabas eso te metían, te intubaban y después, ¿quién sabe? Muchos conocidos que han pasado por eso le han pedido que se despidan de sus familiares antes de ser intubados. Gente joven. Y yo me imagino a alguien sin Cristo, ¿qué estará pasando por dentro de esa persona? Acá llegó el fin de mi vida. Desesperanza. No hay un camino después de esto. ¿Quién sabe? Quizá vaya al purgatorio, pensará que no existe, pero quizá esa persona o moriré para siempre o no seré nadie. O será una oscuridad después de eso. ¿Qué pensará la gente? Hoy a nosotros se nos hace difícil pensar en lo que pasa por la mente de una persona que está sin esperanza. Pero los que estamos en Cristo, sabemos que en el momento aún, el último momento de la vida, sabe que un día va a morir, ¿lo sabía? Algún día moriré, no sé dónde, en qué lugar, en qué tierra. Un día moriré, pero algo que sí voy a saber, que en el momento de cerrar los ojos yo sé que veré a Cristo. En el momento de cerrar los ojos yo sé que veré a Cristo. Y esa es la esperanza de todo creyente. Esa es la vida eterna que Jesús prometió. Él dijo, yo soy la vida eterna. Yo tengo esperanza. No sé vos, yo creo que sí también. Tenemos esperanza en Jesús. Hay esperanza para el que cree. No estamos solos. Él no nos dejó solos. Tenemos esperanza. Aún por los momentos de aflicción que pasamos en esta vida, cuando a mí me pasa algo, yo digo, Jesús, ayúdame. No tengo a alguien que me ayude. Ayúdame vos. Y viene Jesús y satisface nuestras necesidades. Porque Él dice, yo soy tu buen pastor. Nada te faltará. Nada de lo que yo necesite, de lo que Él sepa, porque Él es mi Padre, que Él sabe cuál es mi necesidad y me la va a proveer en el momento que Él considere justo. No estoy solo, no estás sola. Él guarda tu vida. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Así que dice,
sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sin moverme de la esperanza que hay en Jesús, sin moverme de la esperanza. ¿Saben qué? A medida que uno, no es que sea viejo, ¿no? Pero cuando conocí a Jesús, a esto no era que lo desestimaba, no me daba cuenta. Pero hoy tengo 33 años y me doy cuenta de que esta esperanza es impagable. La esperanza de creer, la esperanza de conocer a Jesús, la esperanza del Evangelio, las buenas noticias, para mí hoy tienen otro sentido, tienen otra razón de vida. No podremos tener nada, pero si hay esperanza todavía hay vida, todavía hay momentos que debemos disfrutar. ¿Saben? Habacuc se dio cuenta de eso, dijo, aunque no haya nada, aunque no haya vacas, no haya ovejas, no haya frutos en la vid, yo seguiré esperando a Dios. Hay gente que se dio cuenta antes de tiempo. Bueno, a veces nos cae la ficha después, pero sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¡Qué lindo! Sin moverme de la esperanza del Evangelio. Jeremías 17:9. ¿Saben por qué es necesaria la fe? Porque la fe, el creer en Jesús y poder estar anclado en Jesús y creer en su palabra, a veces nos libra de lo que nos puede estar pasando emocionalmente. Dice Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso ni tan absolutamente perverso como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Solo el Señor lo conoce porque Él examina con cuidado todos los corazones y examina lo más ocultos móviles de las personas para poder dar a cada uno o a cada cual su recompensa según sus hechos, según cómo haya vivido. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es engañoso. Mi corazón es engañoso. Tengo que proteger mi corazón. ¿Cómo lo protejo? Con la esperanza del Evangelio, con la fe. Debo guardar el corazón. Porque ¿saben qué me puede traicionar? El mayor enemigo del hombre es el corazón del hombre. ¿Lo sabía? Tu mayor enemigo está acá adentro. No el corazón físico, no el corazón espiritual. Ese es tu mayor enemigo. Ese te puede traicionar. Ese puede a veces engañarte. Los sentimientos. Mucha gente abandona la fe por sentimientos. Porque aquel me falló, porque fulanito no vino a orar, porque el hermano tal. Es engañoso el corazón, porque todos te vamos a fallar. Y vos también vas a fallar. Es engañoso el corazón. Por eso es necesario tener la esperanza anclada en Cristo, porque yo sé que de ahí no me muevo, de ahí estoy firme, de ahí nadie me va a desanclar, voy a estar anclado ahí, esa es mi esperanza. Pero si ustedes se ponen a pensar por qué existió el velo, por qué hay una morada de Dios en un lugar y el hombre en el otro, porque su corazón es engañoso, porque su corazón tiene maldad, porque es perverso el corazón del hombre y de la mujer también. Es perverso. Tenemos el corazón perverso. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza, le criticamos a Judas que vendió por unas monedas. A veces dejamos de hacer un montón de cosas por dinero. A veces no entregamos todo lo que tenemos que entregar. A veces nos ocurre. Es engañoso nuestro corazón. Y ninguno de nosotros puede decir, yo no fallo. ¿O quién se puede parar acá adelante y decir, yo nunca me he equivocado? O no me equivoco nunca. ¿Quién lo puede decir? Nadie. ¿Por qué alguien no arrojó la piedra sobre la mujer adúltera? Porque el corazón de todos es engañoso. Yo no confío en mi corazón. No confío en él. Yo confío en Jesucristo. Yo sé que aún siendo pecador, Él con su gracia y su amor me ha redimido. Y debo proteger ese corazón con la palabra, lo debo cubrir. Yo si no estoy con la palabra de Dios, soy más pecador todavía.
No sé qué te pasa a vos, no sé si les pasa a todos, pero sin la palabra de Dios, sin ese regreso, porque a veces esta es la senda y a veces estamos desalineados como el auto, nos vamos para un costado y la palabra de Dios nos trae de nuevo. Es senda, es luz a nuestro camino. Sin la palabra de Dios somos peores. Por eso es necesario que leamos la palabra de Dios, que la escudriñemos, que intentemos entenderla, que intentemos obedecerla siempre, porque nos vamos a desalinear. Por eso caemos siempre en el mismo estado. Por eso es que volvemos a practicar las cosas que ya habíamos dejado de practicar. Por eso la Biblia dice, orad en todo tiempo, escudriñad la palabra siempre. Porque nos pasa esto, porque el corazón nos engaña. A veces mirando una película nos hace dudar de cosas que antes creíamos. ¿No les ha pasado? ¿Cuántos les gustan las películas de terror? Hay personas que les gustan las películas de terror. Y tienen miedo después. Y tienen miedo después, ¿no? O a veces con teorías, con fábulas, el corazón se nos intenta desviar. Pero la palabra de Dios nos trae de regreso. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escucha esto, libertad de entrar en el lugar santísimo, a la morada de Dios. ¿Vos te imaginás en la época del tabernáculo los sacerdotes ordinarios, podríamos decir? No el jefe de la casa de Aarón, que era el sumo sacerdote. Alguien que pertenecía a la familia de Aarón, pero que no era sumo sacerdote. Miraba la cortina con recelo. ¿Qué habrá? Estaba el arca de Dios, estaban el arca con el propiciatorio, los querubines que cubrían, adentro estaba el maná, estaban las tablas, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ahí estaba, pero la presencia de Dios era lo más importante. Estaba ahí adentro. Pero ellos con recelo miraban, porque no podían entrar. Porque solamente el sumo sacerdote podía entrar. Es más, a veces lo ataban con cuerdas por si moría. Era difícil, era un lugar extraño para todos. No conocían la morada de Dios. Pero la Biblia nos aclara en Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, puedo entrar, puedo estar ahí, puedo recibir de Dios. Él me escucha, Él me responde. Puedo entrar. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, la carne de Jesús representó el velo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El autor de Hebreo, conociendo que el corazón de del hombre es engañoso, estimulémonos, dice, en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Acá quiero hacer un parate para aclarar algo. Si no hubiésemos leído Jeremías, si no hubiésemos entendido que el corazón del hombre es engañoso, este versículo lo pasábamos por alto. Porque acá lo que me dice es, estimulemos las buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Resaltar cuando un hermano está haciendo algo bien y que nos ha ayudado a la fe. Estimulemos eso. Estimulemos de los hermanos que buscan a Dios, que leen la palabra, que son respetuosos, que son amables, que no dejan a nadie afuera de la congregación, que son inclusivos, no que excluyen. Hermanos que entienden la gracia, que cualquiera puede fallar, lo vuelven a traer de nuevo. Son buenas obras. Buenas obras son aquellos hermanos que le ponen empeño y hora a la obra de Dios para que otros le conozcan.
Esas son las buenas obras. Por eso siempre resaltamos, estimulamos a los hermanos, a los que están haciendo bien las cosas, los honramos para que todos podamos imitarlo. Esas son las buenas obras. La gente que a veces resigna su tiempo para ponerlos en otro, son buenas obras y debemos estimularlas. Debemos resaltar eso, no reírnos del que falla, no reírnos del que se equivoca, del que lee, quizás le falta una coma o se olvida de un punto. Eso descartémoslo. Resaltemos lo otro, las ganas, el empeño, la buena voluntad, el que ora, el que se preocupa. Estimulemos eso, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que cuando nos apartamos del rebaño, sabe que cuando no congregamos, la cosa se hace más difícil en casa. ¿Hay alguien que me lo pueda? No. Yo lo pasé, yo lo viví. En casa se hace más difícil. Por eso es necesario congregarnos, estar juntos, orar, estar en el chat, aunque parezca el WhatsApp, estemos en el chat, porque también es una forma. Es una forma de estar comunicado, es una forma de saber la necesidad que tiene el otro, de poder orar por él, de poder mandarle una palabra por privado. Estoy, hermano, para lo que necesite. Te ayudo, oro por vos. Nos estimula, nos acompaña, no nos deja caer, no nos deja debilitados, nos ayuda a sostenernos en esta vida. Porque el corazón es engañoso, porque cuando me aparto me siento solo y la soledad trae pensamientos. A veces la soledad puede ser buena, pero a veces la soledad puede traer pensamientos raros, equivocados, que me van desviando y me van confundiendo. Hay personas que durante la pandemia han empezado a ver videos y se judaizaron. Que empezaron a decir que la gracia ya no es tan necesario, debemos respetar las costumbres hebreas. Empezaron con esa historia. De algo de la cual el apóstol Pablo ya lo aclaró y ya nos sacó de ese mambo. Y nos dijo, es por la gracia que somos justificados en Cristo. ¿Se dan cuenta por qué es necesario estar juntos? Porque juntos, primero el Señor lo mandó, pero número dos, nos ayuda, nos estimula a estar juntos, nos trae cuando cantan los músicos, no te elevás, no sentís que estás, ay, gracias Señor, ¿no? Y empezás a adorar. A veces puede pasar en casa, pero a veces no. A mí me ha pasado de venir a la iglesia y de estar lejos, mi corazón lejos, estaba lejos, pero ustedes me lo han traído de nuevo. ¿Se dan cuenta que es lindo congregarnos? Entonces, dice, exhortándonos cuando alguien está haciendo algo que es indebido, llamarlo aparte y decirle, hermano, mira, esto no es correcto. Exhortándonos. Y tanto más cuando ves que el día se acerca, lo estamos viendo con nuestros ojos. El día está cada vez más cerca. No sabemos cuándo, pero está cada vez más cerca. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si aún estando en conocimiento de la verdad, esto es algo por la cual teólogos van peleando toda su vida, ¿no? Pero acá lo que me está diciendo es, si yo peco voluntariamente después de conocer la verdad y me mantengo en esa postura, lo que me espera es una horrenda expectación de juicio. Y avanza, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
Esto lo que está diciendo el autor de Hebreos, que no sabemos quién es esto. Si antes, cuando existía un velo que impedía que la persona entrara a la presencia de Dios libremente y debía acudir a un sacerdote para que expiara sus pecados, y dice y aclara y te trae la ley, dice, en la ley de Moisés, en aquel tiempo, por el testimonio de 2 o 3, que te acusaran de algún pecado, morías como le iba a pasar a la mujer que la encontraron en el punto de adulterio, que la llevaron ante Jesús. Así era la ley de Moisés. Y él dice, si eso pasaba, ¿cuánto más ahora que Jesús te abrió el acceso? Que estás libre para entrar a la presencia de Dios y aún así estamos decididos a pisotear la sangre que nos redimió. ¿Cuánto más nos espera? ¿Cuánto más nos espera? Si ocasionamos afrenta al Espíritu de la gracia, al Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Pero el texto sigue y paso al versículo 35 y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Quiero decirte que el día se acerca. Y la Biblia nos dice, acerquémonos con un corazón sincero delante de Dios, sin vueltas, sin palabras raras, sin decir cosas ocultándonos como Adán. No, yo no fui, fue la mujer. El que me hizo pecar fue aquel, fue la televisión, fue el celular. No porque mi mujer esto, no porque mi marido el otro, no porque mi hijo. Desnudémonos delante de la presencia de Dios y con un corazón sincero, Señor, te he fallado, he pecado contra ti. Y lo hice voluntariamente y sabiendo que estaba haciendo mal. Desnudarse delante de la presencia de Dios. Señor, acá estoy. Lo que merezca que venga, ¿no? Pero yo me arrepiento, estoy arrepentido, siento dolor por haberte fallado. Acerquémonos con corazón sincero. El día se acerca. Pecar voluntariamente y pisotear al Hijo de Dios es menospreciar su muerte y rebelarse contra el Espíritu Santo. Pero dice, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Este principio se menciona 4 veces más en la Biblia. ¿Y por qué lo trae el autor de Hebreo? Porque es importante comprenderlo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Hoy les dije Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe. Yo no soy justo, pero por la fe puesta en Jesús, en su muerte, yo sé que Él llevó mis pecados, que Él llevó mi maldad, que Él cargó con mi culpa, la puso en la cruz. Yo me rindo ante Él, me declaro siervo de Jesucristo, hijo de Dios. Reconozco que ahora es la gracia la que me cubre y la que me deja acercar a Dios. ¿Cuánto más debo ser sincero y agradecido con Dios, que me ha perdonado, que me justifica? Mas el justo por la fe vivirá. Debemos llegar con un corazón sincero a la presencia de Dios y decirle, Señor, acá estoy. Yo sé que hay perdón. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acércate. ¿Saben? Hay un error que comete el creyente cuando falla. Se aleja, se oculta y se va. No hagas eso jamás. Cuando hagamos y cometamos un pecado o practiquemos el pecado, lo mejor que nos puede pasar es acercarnos al trono de la gracia. Yo sé lo que se siente. Yo sé que es llegar a una luz que nos ilumina y nos revela todo lo manchado que estamos. Pero aún así todo, en ese trono de la gracia hay perdón de pecados. En ese trono hay gracia para cubrirnos, hay gracia para perdonarnos, hay gracia para limpiarnos. Él nos vuelve a limpiar y te dice, hijo, no peques más, seguí adelante.
Antes no pasaba eso, pero ahora con Jesús tenemos perdón para nuestros pecados y puedo llegar a Él. ¿Por qué no llegamos con esa gratitud? ¿Por qué no vamos al trono de la gracia con un corazón sincero y le decimos, Señor, acá estoy? Te he fallado, pero sé que hay perdón para mí. Quien les habla es un pecador tremendo, pero yo sé que hallo gracia cuando entro a la presencia de Dios. Yo sé que Él me cubre una y otra vez. Sé que Él redime mis pecados. Y por eso le estoy agradecido. Pero hay algo más que dice. El justo tendrá vida eterna al acercarse a Dios con un corazón sincero. Puede ver detrás del velo. Pero dice, cualquiera que vuelve atrás no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no soy de los que retroceden. Lo que está diciendo es, yo no soy de los que retroceden, yo reconozco mi falta, preservo mi alma, Dios me perdona, sigo adelante, pongo mi mirada puesta en Jesús. Puedo ver detrás del velo, veo detrás del velo, veo la presencia de Dios, tengo acceso a su morada, entonces sigo adelante, prosigo hacia la meta. Un poco, dice la Biblia, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. A mí esta palabra es un bálsamo para mi alma, porque entiendo con todo esto que hemos leído, de que antes no tenía acceso a la presencia de Dios, era un extraño, era un enemigo de Dios. Pero en el momento que reconocí que Jesús murió por mí, Él me justifica, me hace hijo suyo y tengo libertad, libre acceso a la presencia de Dios. Aún si he pecado, aún si le vuelvo a fallar, aún si me vuelvo a equivocar, Él perdona mis pecados cuando yo me arrepiento de corazón. Arrepentirse es lograr un cambio de mente. Es decir, yo antes lo que hacía ya no lo hago más. Hagamos esa transformación de mente. Renovemos nuestros pensamientos. Vayamos a la cruz una vez más y hallaremos, les puedo asegurar por la palabra de Dios, hallaremos otra vez perdón para nuestros pecados. Entramos al trono de la gracia. No entramos al trono del juicio. Entramos al trono de la gracia. La gracia es un regalo que no podemos pagar, no podemos comprar. El día de mañana, para los impíos, para los que no han conocido a Dios, para los que no quieren conocerle, para los que le niegan, para ellos sí habrá juicio. Pero para los que hoy estamos acá y conocemos a Dios y aceptamos su muerte y su resurrección, la gracia nos cubre y nos perdona. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Amén.